Está claro que cuando te llama un club como el Real Madrid, las ideas son más claras de que puedes llegar a ser futbolista profesional. Entonces, bueno, fue más ilusión que presión. No fue fácil porque fue la primera vez que me separé de la familia. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Charlando con Promesas, bienvenidos un día más al termómetro del fútbol. Tenemos con nosotros al jugador del Debrecen, a Dorian Babunski. ¿Qué tal, Dorian? Hola, muy buenas, encantado, un placer estar aquí con vosotros. Vamos a tratar desde la etapa de juvenil, concretamente tú nada mal en un equipo tan grande como el Real Madrid, y me gustaría saber un poquito cómo se da tu llegada a ese club, con cuántos años llegas al Club Blanco. Sí, es una época muy bonita de mi vida. Llegué con 13 o 14 años fue. Estaba yo jugando en el Cornellá, un equipo de Cataluña, y bueno, al terminar la Copa Nike que jugamos, creo, jugamos la semifinal contra el Barça y después en la final contra el Girona. Hice muy buen torneo y después de este torneo me llamó el Real Madrid y se puso en contacto conmigo, con mi familia y con el club y nos hizo saber que estaban interesados de que me uniera a ellos. ¿Siempre has jugado en el fútbol base español? Sí, fútbol base, toda mi etapa de fútbol base ha sido en España, sí. Y bueno, fue bastante famoso el apellido Babunski porque sin ir más lejos, tu hermano David estaba en Barcelona y tú fichabas por el Real Madrid. Actualmente algo que se asemeja es un poco que dicen los hermanos Aranda, que también estaban uno en el Madrid y otro en el Barça. Pero me gustaría saber un poquito, la familia, cómo lo toma, cómo lo hacéis, ¿te vas tú solo a Madrid, os dividís? Sí, mi hermano él ya llevaba un par de años en el Barcelona cuando yo me fui para Madrid. Los primeros 2 años o año y medio yo sí que me fui solo, estaba en la residencia del Real Madrid. Mi familia se quedó con mi hermano en Barcelona, pero después mi madre, después de un año y medio así, se vino conmigo para Madrid y así fue, ¿Te más o costó menos. adaptarte un poquito al estilo del Madrid? No sé si en el Cornellá tratabais algo similar, si estabas tranquilo por el fichaje, por saber que si te habían llamado sería por algo. ¿La presión te costó en algún momento? No, estaba muy ilusionado. Aparte, en esa época creo que tenía más claro que quería ser jugador de fútbol. Hombre, está claro que cuando te llama un club como el Real Madrid, las ideas son más claras de que puedes llegar a ser futbolista profesional. Entonces, bueno, fue más ilusión que presión. No fue fácil porque fue la primera vez que me separé de la familia y vivía en otro lado, pero fue más ilusionarme que presión. La experiencia a lo mejor de la máxima a nivel de fútbol base aquí bueno, en España y en Europa, la máxima experiencia europea sería un poco la Youth League. No sé si la viviste en primera persona, si estuviste en ese equipo que participó en la Youth League del Madrid. Sí, sí, de hecho sí participé en la Youth League. Nosotros caímos en octavos de final contra el Oporto en casa, fui capitán en ese partido. Fue un partido, la verdad, bastante loco. Nos pitaron un penalti en contra que no era, fue algo bueno. Pero la experiencia fue bien bonita, también con viajar con el primer equipo en la fase de grupos cuando estábamos, que teníamos al Liverpool, que más teníamos, no me acuerdo. Y fue, sí, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Has pasado por muchos clubes en experiencia o en etapa senior y me gustaría saber, con tu dilatada experiencia ya en el fútbol senior en diferentes países y demás, ¿considerarías que a nivel de fútbol base o incluso ya algo más profesional es como una experiencia de las mejores en Europa, el vivir la Youth League? Sí, yo creo que como fútbol base sí que es una de las mejores experiencias porque a muy temprana edad tienes la oportunidad de competir contra otras escuelas y academias muy, muy potentes. Entonces, eso es una experiencia muy bonita. Estás como palpando lo que es el mundo profesional, de viajar, de concentrarte en hoteles y jugar contra rivales muy, muy buenos. Así que sí, puede ser una de las experiencias más bonitas, sí, de fútbol base. Veías, como has comentado un poco al principio, no sé si era más ilusión o a lo mejor ya lo confirmabas a medida que iba pasando el tiempo, sobre todo en el Madrid, la Youth League, diferentes retos que ibas superando, si veías posibilidad de dedicarte al fútbol. No sé si además durante esa etapa de fútbol base llegaste a ir con la selección de Macedonia.
Sí, durante todos esos años yo he participado y he jugado con la selección de mi país, desde o sea, era sub-15 creo, hasta ahora que hace poco he debutado con la absoluta, he pasado por todas las categorías y también era un argumento a favor para convencerme de que podía conseguir mi sueño de ser futbolista profesional. Y es que en tu primer año como futbolista, digamos, senior, ya superando esa etapa de juvenil, llegas al Fuenlabrada, por aquel entonces en Segunda B. No sé cómo se gesta ese fichaje por el Fuenlabrada. Mi traspaso al Fuenlabrada fue, bueno, gracias a Morientes, porque él era entrenador en ese momento del Fuenlabrada y también fue entrenador mío en el Juvenil B del Real Madrid. Y tenemos una buena conexión con Morientes. Yo fui uno de sus capitanes en el Real Madrid cuando estábamos en juveniles y bueno, me llamó para ir para Fuenlabrada, a mí y a otros dos jugadores que también estuvimos con él en Madrid y fui para allí y fue bonita experiencia también. Durante todo el año hubo estabilidad, fue una temporada tranquila. No sé si qué buscabas tú a nivel de retos personales, por ejemplo, en el Fuenlabrada. Tranquila no fue, tranquila no fue porque Morientes estuvo solo media temporada, se desvincularon con el club en diciembre o en enero, entonces eso fue, nos penalizó un poco no solo a mí, sino a los otros jugadores también que estaban cedidos del Madrid y que venían de allí. No tuvimos las mismas oportunidades que tuvimos los primeros 6 meses de temporada, pero bueno, yo estoy muy agradecido al Fuenlabrada y a Morientes sobre todo para darme la oportunidad de dar el primer paso en el fútbol profesional y sentir lo que es eso. Tu primera temporada en el fútbol senior, la tercera máxima categoría de España, prácticamente, bueno, semiprofesional, a las puertas del fútbol profesional. Y en tu segundo año de senior, no sé si ha sido el año a lo mejor más complicado o el que más movimientos ha habido, que sin ir más lejos llegas a estar como en dos equipos de la liga eslovena y uno de tercera japonesa, en el Kagoshima United. Me gustaría saber un poquito cómo va sucediendo todo eso y por qué decides dar esos pasos a diferentes equipos. Y bueno, al final en esa época la estructura de las ligas de España era un poco más complicada que ahora y creo que en ese momento era bastante difícil subir de categorías si ya estabas, aunque estuvieras en la segunda B, entonces la proyección no es la misma que la que hay ahora, con la estructura que tienen ahora es mucho mejor, me parece. Entonces decidí, bueno, irme al extranjero, cerca de mi tierra, de donde yo soy, para ver si iba a tener posibilidades de jugar en primera división y en ligas bueno, más fuertes y competir en primeras divisiones. Y bueno, no fue tan bien como yo hubiera querido. Hubieron complicaciones con agentes, entrenadores. Y además aquí en los Balcanes eso es un poco la jungla, ¿no? Cambian, rotan mucho de entrenadores y directores, no hay estabilidad en los equipos y eso me penalizó a mí, un jugador, bueno, un chaval de 18, 19 años que estaba dando sus primeros pasos en profesional y no fue como esperaba y bueno, decidí irme para Japón, ya, bueno, mi padre ya jugó ahí hace 26 años exactamente, cuando yo nací, y mi hermano llevaba 6 meses también en Japón ya, y me hablaban muy bien de su experiencia allí y de cómo se vivía la vida y el fútbol y tomé la decisión de ir para allí para vivir la experiencia. Yo sé, soy consciente de que no es el camino tradicional, ¿no? Normalmente los jugadores con más edad o más veteranos sí que toman la decisión de irse para esos países, pero yo la tomé muy joven y bueno, igual no fue la mejor opción, decisión futbolística para mí, pero no lo cambiaría por nada la experiencia que viví en Japón. Como bien hablamos, vamos a seguir hablando sobre diferentes años senior, diferentes clubes por los que has pasado, pero sobre todo con tu experiencia personal y con lo que has comentado, que se junta a muchas declaraciones o muchas cosas que hemos hablado con otros futbolistas, es el tema de los agentes y demás. Claro, tú a nivel personal, ¿qué le dirías ahora al Dorian de esa etapa? O sea, siendo tan pequeño, ¿qué le hubieras dicho? ¿Hubieras optado por confiar en esos representantes, en esos entrenadores y demás? A lo mejor por la zona que dices de los Balcanes y demás, pues a lo mejor sí que hay más cambios. ¿Optarías por otro destino? ¿Qué hubieras hecho a lo mejor en sí? ¿Qué le dirías al Dorian del pasado? Bueno, le diría que las decisiones que tenía
que tomara más calmadamente y escuchar a gente de fútbol, sobre todo personas que han vivido experiencias similares y que encontrara equipos donde de verdad iban a apostar por él, por mí y por, bueno, que tendría facilidad en adaptarse en esos equipos. Actualmente, por ejemplo, Dorian, ¿qué busca en un equipo para adaptarse, para tener una estabilidad? Bueno, ahora mismo estoy en un buen momento de mi carrera. Estoy teniendo una continuidad los últimos 2 años que me hubiera gustado tener antes. Entonces, lo más importante para mí es estar en un equipo que haya un entrenador que confíe en mí y que pueda usar mis características como futbolista en el sistema que quiera jugar. Entonces, eso quiere decir, bueno, que al final no tienes la posibilidad de tener minutos y poder disfrutar de lo que más te gusta. Esta continuidad o esta estabilidad que comentas, parece que viendo al menos tu trayectoria, la conseguiste por algún momento en el Machida Zelvia, que era en, bueno, en ese tercer, cuarto y incluso quinto año como futbolista senior en Japón. Me gustaría saber un poquito esa etapa en ese mismo club, si realmente tenías ilusión, si apostaban por ti y si realmente también cumpliste con las expectativas que tanto tu padre como tu hermano decían Mm. sobre el fútbol en Japón. Sí, no, la experiencia, como ya te he dicho, fue muy bonita, muy enriquecedora. Vivir en una cultura diferente te puede ayudar de muchas maneras, no solo en el fútbol, sino a nivel personal también. Y tenía respaldo, sí, del directivo en aquel entonces y el entrenador que era el Manchida. El primer año fue adaptación, fue bien, marqué unos cuantos goles, pero bueno, el segundo año llegaron unas lesiones que me impidieron jugar o mostrar mi mejor versión y se alargó más de lo que pensaba. Fue una pubalgia y a raíz de eso tuve roturas de aductores en las dos piernas y estuve un año y medio fue bastante difícil ese periodo. Después llegó un entrenador serbio, Ranko Popovic, que también formó parte del Zaragoza no hace mucho y pensaba que iban a ir bien las cosas, ya que yo también hablo ese idioma y él también hablaba español y iban a mejorar las cosas, pero no, fue al contrario. No nos coordinábamos con ese entrenador, no veíamos el fútbol de la misma manera y bueno, me encontré en algunos desafíos que fueron difíciles y al final bueno, eh, y tomé la decisión de volver, intentar volver a Europa. ¿Cómo es la adaptación en Japón por el idioma? Porque dices de la cultura, incluso la aceptas o te adaptas bien, pero no sé si el tema del idioma era un principal impedimento, no sé si el inglés ayudaba, no sé cómo te comunicabas. Sí, el idioma es el principal problema allí porque ellos, los japoneses, no muchos japoneses hablan inglés, pero tienes una cultura muy servicial, quiere decir que siempre te van a ayudar a adaptarte y a entender lo que están diciendo. Entonces, bueno, cada extranjero futbolista que hay ahí tiene a su traductor personal o un traductor con varios jugadores que te va traduciendo lo que las personas, entrenadores japoneses quieran comunicar. Entonces, bueno, estuvo bien, ese aspecto estaba bien. Además, aprendí un poco el idioma, que lo sigo teniendo, me sigo acordando de algunas cosas, pero sí. Cuando tomas la decisión de marcharte a Eslovenia, luego marcharte a Japón, decías incluso que le dirías al Dorian del pasado que tomara un poco con más calma, pero claro, no sé, por lo que veo, más allá de si ser un poco impulsivo o menos impulsivo, no tienes problema marcharte fuera de casa y que la familia pues esté en otro lugar, irte tú solo. Sí, bueno, al final los futbolistas tenemos que aceptar desde muy temprana edad que este estilo de vida es el que es. Vas a viajar y muchas veces te vas a encontrar en situaciones solo. Tener una familia que te apoya mucho en esas decisiones y que entienda ese estilo de vida y esa decisión que has tomado tú para ser futbolista profesional tiene que entender que conlleva todas estas situaciones. Así que mi hermano también es uno de los apoyos más grandes para mí. Tiene una carrera similar, entonces tenemos muchas cosas en común y nos apoyamos mutuamente.
ese ya pasamos al sexto y medio, séptimo año como futbolista ya en, bueno, en las ligas, en las grandes ligas, en el fútbol profesional, digamos, y te vas al, bueno, discúlpame la pronunciación a lo mejor, pero el Bote Bradza de la liga búlgara. Y me gustaría saber un poquito, claro, prácticamente es el equipo con el que has jugado más cerca de casa, de Macedonia del Norte, y me gustaría si te planteaste jugar en la liga de tu país, si era básicamente, pues apostar, pues mira, en Japón he estado muy lejos de todo, pues vuelvo aquí y estoy cerquita de mi familia. No, bueno, sí, la verdad que fue complicado volver a Europa porque cuando vuelves de Japón o de Asia o cualquier país eh, que esté lejos de Europa es complicado. Además, si no has tenido minutos, si has tenido problemas físicos, si no has tenido continuidad, es difícil volver a una liga fuerte en Europa. Eso es como es, lo sabemos todos y es lo que hay. A mí solo me interesaba competir en una primera división, encontrarme a mí mismo otra vez como futbolista, tener continuidad, tener minutos, tener partidos, y salió la opción de Bulgaria, que creo que la liga búlgara es más competitiva que la liga de Macedonia, por eso tomé la decisión de ir para allí y bueno, salió bien, creo. A nivel de la liga búlgara, ¿es una liga profesionalizada, campos, instalaciones? No sé si también esa zona de los Balcanes todo está ya totalmente profesionalizado o, por ejemplo, con la compararías con una segunda española, con una segunda B. Más con una segunda B española, pero bueno, Bulgaria también es un país muy humilde, pero en cuanto a estructura y estadios es mejor que la de mi país, que Macedonia, aunque tienen mucho espacio para mejorar. Si hablamos ya de la última etapa o el último club de momento por el que has pasado, sería el Debrecen, porque a mitad de temporada de la Liga Búlgara decides marcharte a Hungría. No sé si incluso por los que vemos sobre todo la Eurocopa y todo esto, Hungría cada vez, también los mundiales, cada vez hace mejores papeles. No sé si también entiendes o ves una mayor competitividad en ese país, si hay varios, por ejemplo, nacionalizados húngaros que juegan en su propia liga. Sí, definitivamente la liga húngara es mucho más competitiva que la búlgara. Además, en Hungría llevan haciendo muy bien las cosas futbolísticamente hablando durante los últimos 5 o 10 años. También el gobierno ha invertido mucho en el deporte, especialmente en el fútbol, en cuanto a estructura de estadios y academias y ciudades deportivas de los equipos. Entonces, eso ha elevado el nivel de la liga. Se puede ver reflejado en los equipos que están compitiendo hoy mismo. De hecho, día 15 creo que estamos hoy, juega el Ferencváros contra el Leverkusen de Xavi Alonso. Entonces, eso representa un poco que se están haciendo bien las cosas aquí en Hungría, y creo que es una buena plataforma para expresarme a mí mismo como futbolista y a ver qué se da para el siguiente paso en mi carrera. Prácticamente desde el desconocimiento absoluto, pasando por Eslovenia, Japón, Bulgaria y Hungría, el funcionamiento de las ligas es similar al que podemos entender aquí en España como una clasificación regular, o hay temas más de playoff, de, por ejemplo, más en Sudamérica que hacen apertura y clausura. Sí, en Bulgaria hay playoffs y playouts, en Japón es más parecida a la de España, y aquí en Hungría, bueno, también es un poco diferente porque se juegan tres rondas, tres vueltas, entonces juegas tres veces contra los equipos. Pero bueno, por ahora lo estoy disfrutando bien, me estoy adaptando bien aquí en Hungría. Esta es la segunda temporada que estoy aquí y hay diferencias, pero bueno, al final el fútbol es fútbol y los partidos son partidos 90 minutos en todos lados. La competición es bonita, sí. Hablando de estos países, ¿qué es lo que más te ha gustado de cada uno? Y hablando de Hungría, ¿cuál es lo que más te gusta actualmente de Hungría también? ¿Y cuál es en el que has encontrado mayor estabilidad o mejor nivel de vida? Mm, yo me llevo algo positivo de todos los países en los que he estado jugando. Siempre intento no recordar como una mala memoria las experiencias a lo mejor negativas que he tenido en el fútbol. No las intento arrastrar conmigo a día de hoy, entonces estoy
agradecido en todos los equipos en los que he estado y ahora estoy muy contento en Hungría porque de verdad que no me esperaba que la estructura de la liga a nivel de organización bueno, la categoría de estadios e instalaciones que hay aquí creo que está en un nivel muy alto, especialmente aquí en esta zona, en el centro de Europa. Y creo que eso es una de las cosas que más me ha sorprendido. En Japón me gustó la experiencia. Las personas japonesas son muy fanáticas, entonces el fútbol y cualquier bueno, deporte de allí se vive mucho. Los fans, los aficionados siempre son muy cercanos a los jugadores y siempre están dando apoyos. Entonces eso me hizo sentir muy bien allí. ¿No se respira a lo mejor más locura por el fútbol en Hungría que en Japón? No lo diría así, no necesariamente. Japón, el problema es que aquí en Europa, especialmente en España, conocemos muy poco de la cultura japonesa y no seguimos mucho el fútbol japonés, pero es muy interesante ahí, se vive mucho, los aficionados son muy pasionales y apoyan mucho a sus equipos y a los jugadores y muy respetuosos también. Aquí en Hungría es una afición más complicada, ¿no? Más resultadista, como bueno, no solo aquí en Hungría, pero en Europa también, básicamente. Pero bueno, es bonito vivir las dos experiencias, sí. Y creo que además relacionamos un poco cómo hemos empezado la entrevista con el tema del Madrid, cuando te preguntaba también si ibas con la selección, que hace poco llegó la llamada también con la selección absoluta. No sé si también coincidió con tu etapa ya en Hungría para llamarte el combinado de Macedonia del Norte, para, no sé si fue la primera vez, la primera llamada fue para la repesca del Mundial o fue en partidos anteriores. Fue en partidos anteriores, era ya cuando estaba en Bulgaria, terminando la primera parte de esa temporada. Eh, Recibí una llamada de la selección, estaba haciendo yo bien las cosas, la verdad que estoy muy orgulloso de poder formar parte de la selección este último año y medio. Y bueno, he tenido la oportunidad de participar en algunos partidos y claro, la experiencia de la repesca fue algo inolvidable y una Es, pena también. No pudimos pasar, pero fue un logro muy grande para el país. Claro, es que para cualquier aficionado al deporte pueden decir sí, repesca del Mundial y piensa en Macedonia del Norte, pero es que concretamente el 24 de marzo de 2022 elimináis de esas semifinales de la repesca a nada más y nada menos que a Italia, que había sido por aquel entonces campeona de la Eurocopa. Sí que es cierto que había perdido la finalísima y que parecía que a lo mejor se desestabilizaba, pero es que la elimináis 0-1 y luego sí que es cierto que en esa final Portugal os ganaba, pero 2-0. No sé cómo vivisteis esos días en el combinado nacional. ¿Cómo fue esa experiencia también a nivel de equipo, de vivirlo como con el país detrás, si había apoyo también desde el país? Sí, había mucho apoyo, era un poco un contraste, ¿no? Porque habíamos dado un paso muy grande hacia el Mundial, era un logro que no se había conseguido antes, entonces había motivos para celebración, porque, bueno, como tú dices, habíamos eliminado a un país muy grande en el mundo del fútbol, pero a la vez teníamos un partido también, el partido de Portugal no estaba lejos, entonces teníamos que mantener un poco la neutralidad y saber estar enfocados a lo que estaba por venir. Y bueno, fue un partido bueno contra Portugal también. No creo que les fue muy fácil la victoria a ellos. Creo que hicimos un buen partido, un partido sólido durante 90 minutos, pero no, al final, bueno, la calidad individual de los portugueses nos penalizó a nosotros. Si quieres pasamos ya con la parte final de la entrevista, con el Ping Pong Challenge, con el reto de preguntas y respuestas cortas. Sí, venga, no hay problema, venga. Edad y posición. 26 años y delantero. Balón a media altura en el área. Remate en plancha o con el pie. Con el pie, volea si puedo. Balón al espacio por el suelo o por arriba. Por arriba, me gusta pincharlas. Falso 9 o referencia fijando a los centrales. Las dos, porque últimamente estoy jugando las dos posiciones. Top 3 mejores compañeros con los que has jugado.
Top 3 mi hermano David, de la selección voy a decir Elif Elmas y uno español con el que he jugado, Borja Sánchez del Oviedo. Mejor jugador rival al que te has enfrentado. Bueno, yo diría que Berratti me sorprendió mucho verlo en primera persona cuando jugamos contra Italia. ¿Por qué concretamente? Porque me parece curioso que bastantes jugadores dicen ese jugador. Sí, bueno, porque tiene mucha conciencia del espacio en el que se encuentra en el campo y es muy difícil quitarle el balón y resuelve con facilidad situaciones muy complicadas en espacios muy cortos y eso es muy, muy bonito de ver, la verdad. Tanda de penaltis, primer o último lanzador. Primero, Remate de primera o segunda línea. primero, Balón en largo del portero rival. ¿Vas a la disputa o a la segunda acción? a la disputa siempre. Juego de posición o contraataque. Juego de posición, Sangre caliente o sangre fría. sangre fría, Champions o mundial. mundial. Y la última, referente futbolístico. Fernando Morientes. Y para concluir, últimamente siempre hacemos una pregunta que me interesa mucho también contigo, Dorian, que me gustaría saber un objetivo que hayas cumplido y un objetivo que quieras cumplir. Aquí ya te puedes extender en la respuesta a lo que quieras. Sí, bueno, objetivos recientes que he cumplido son los de debutar con la selección de mi país. Es un sueño que tenía desde muy, muy pequeñito y un objetivo que he estado persiguiendo durante muchos años. Y otro sería, bueno, siempre cuando he tenido continuidad de minutos he querido, bueno, me he puesto la meta de meter 10 goles en una temporada y esta es ya mi segunda, con el gol del otro día que metí el fin de pasado, ya es mi segunda temporada seguida que meto 10 goles y espero que como objetivo nuevo llegar a 15, que el año pasado metí 14 entre los dos clubs, entonces quiero superar esa cifra. Pues seguro que lo vas a superar, Dorian, ese registro goleador. Al final también vas a dar también más motivos a la selección para que te siga llamando y la verdad que creo que puede ser muy interesante por también lo que comentas de que a lo mejor estás creciendo junto a la liga húngara, que a lo mejor cada vez más profesionalización, más equipos se toman en serio, incluso más talento extranjero o más talento europeo llega a la liga y cada vez la hace más competitiva. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros, Dorian. Ha sido súper interesante poder charlar contigo. Al final estas personas que dan vueltas al mundo, pues es lo que dices, que a lo mejor un poco más experimentados, a veces se entiende esos cambios que hacen, pero desde tan pequeñito dar esos cambios, el tema de la familia, estar apartado de ellos, me parece bastante interesante y muy maduro por tu parte lo que comentabas. Sí, un placer ha sido charlar con vosotros y muchísimas gracias por la entrevista y espero que podamos hacerla una nueva pronto. Muchas gracias, chao.